Hola a todos los que nos ven en la presente exposición. El día de hoy les traigo el tema que es delitos dentro de la familia, la violación. Presenta su servidor René Basilio Mora para el Seminario de Derecho Familiar, en el programa de maestría en psicoterapia. La asesora, la maestra Elmadelia Colorado Hernández, y es facilitada por el UNIPAC o Centro Universitario del Pacífico. Antes que nada, vamos a plantear lo que es la definición del delito, que es la violación. Para empezar, tanto el Código Civil Federal y el Código Civil Penal tipifican este delito de la siguiente manera: dentro de la violencia familiar. Ahora bien, ¿qué entendemos como violencia familiar? Aquí, tanto los dos códigos consideran su uso intencional de la fuerza física, moral, cualquier acto que se tenga como objetivo provocar dolor, daño, humillación contra niñas, niños, adolescentes, que atente contra su integridad física, tanto psíquica también y emocional, independientemente si se produzca o no lesiones, cuando el agresor y el agredido habitan en un mismo domicilio o existe una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. Entendido de esta manera la violencia familiar, hay muchas formas, ¿sí?, de delitos que atentan contra esta cuestión y nosotros nos toca hablar del tema de la violación. Así que voy a mencionar la violación y el abuso sexual. ¿Por qué? Porque ambos, a pesar de que están relacionados, están un poquito diferenciados. Pero yo los voy a tipificar en esta pequeña diapositiva como ambos, porque en algunas legislaciones también se habla tanto del abuso sexual como de la violación como algo muy grave. El tipo de violencia obviamente es de índole sexual. El Código Penal en su artículo 260 manifiesta como abuso sexual a quien ejecute en una persona sin su consentimiento actos sexuales con o sin el propósito de llegar a la cópula. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva, que habla sobre los sujetos, tanto la víctima como el agresor. Para Muchategui 2012, en derecho penal se habla constantemente de dos sujetos, que son los protagonistas del mismo, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Vamos a entender como sujeto activo a la persona física que comete el delito, al cual también se le llama o se le nombra como delincuente, agente o criminal. Y en la segunda definición, que es el sujeto pasivo, se habla de aquella persona física o moral sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta del delincuente, o en este caso del sujeto activo. Por lo general se le da como nombre víctima u ofendido. También en esta cuestión de la violación y de materia de derechos se entiende como objeto material a la persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño causado por el delito cometido. Cuando se trata de una persona física, se identifica con el sujeto pasivo. Así que en esta figura, en la cuestión del objeto material, el sujeto pasivo también puede ser visto de esa manera, sobre todo especificados en delitos como homicidio, lesiones, difamación, violación y estupro, entre otros. Aquí, como dije anteriormente, el objeto material o la persona afectada es al mismo tiempo sujeto pasivo del delito como, en este caso, objeto material. Continuando con la presentación, voy a hablar de características y sanciones. Dentro del Código Penal Federal se integran las siguientes características del delito de violación. Desde el artículo 260 hablamos de tocamientos y actos que representen hostigamiento sexual, además de obligar a la víctima a presenciar un acto o exhibirse. Si existe violencia física, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
El segundo punto habla en el artículo 261 que si la víctima es menor de edad o no comprende el significado del hecho, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa. Si se hace uso de la violencia también física, la pena se aumentará a más de la mitad en su mínimo y máximo. El siguiente punto es que si es mayor de edad, pero se comprueba que hubo coacción o cierto engaño, se le aplicará de 3 meses a 4 años de prisión. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópulas e introduzca el miembro viril o cualquier otro objeto con personas de cualquier sexo, se le impondrá prisión de varios años, según el artículo 265. Aplica también para la esposa o concubina, en el artículo 265 bis. Muy bien, continuamos. Dentro de las características y sanciones del Código Penal, si la víctima es menor de 15 años o no comprende la gravedad del acto, se sancionará hasta con 30 años de prisión. Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena aumentará hasta una mitad, según el artículo 266. Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta la mitad en su mínimo y máximo cuando, y acá vienen una serie de tipificaciones, dependiendo en este caso las situaciones o los actos que se presenten, ¿sí? Si el delito fuese cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas, si el delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente o relación de parentesco, ahí perdería la tutela. Si el delito fuera cometido por quien desempeña un cargo o empleo público o ejerza una profesión y coaccione, se suspenderá por 5 años el ejercicio de la profesión. Obviamente eso aunado a las penas que ya se dan por violación, ¿verdad? Si el delito fuera cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación, aproveche la confianza en él depositada. Y si es cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos de la víctima, drogas o por el estilo, en contra de su voluntad, de la misma manera será penalizado. Artículo 266 bis. Muy bien. Con esto terminamos a grandes rasgos la tipificación tanto de las características como de las sanciones, así como del delito. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la bibliografía. Así, a todos los que nos ven, quiero decirle que el delito de violación es uno de los cuales prácticamente se da en un entorno familiar, desafortunadamente, tanto niños para niños y niñas. Entonces debemos de cuidar y tener muy conscientes lo que tanto el Código Penal como el Código Civil dicen. Por su atención, muchas gracias.